Queridos hermanos y hermanas, hay una pregunta sencilla que sin embargo puede abrirnos a una reflexión profunda. ¿Para qué tenemos la palabra? ¿Para qué nos ha sido dado el don de hablar? Podríamos responder inmediatamente: para comunicarnos, para trabajar, para relacionarnos, para expresar ideas y sentimientos. Y todo eso es cierto, pero la fe bíblica va más lejos. La Escritura nos enseña que la palabra humana tiene también una finalidad espiritual: alabar a Dios, proclamar su obra y transmitir la fe. El Salmo 145, versículo 21, lo expresa con fuerza: que mis labios alaben al Señor. El ser humano no ha recibido la palabra solo para describir el mundo, sino también para bendecirlo, para reconocer en él la presencia de Dios y para comunicar a otros la esperanza que ha recibido. En nuestra cultura actual, acostumbrados a hablar constantemente, olvidamos que la palabra es un don extraordinario. Gracias a ella podemos compartir lo más íntimo de nosotros mismos. La palabra construye relaciones, educa, consuela, anima, orienta, pero esa misma palabra puede también herir, confundir, mentir o destruir. Por eso la tradición cristiana ha considerado siempre el uso de la palabra como una responsabilidad moral. El creyente está llamado a usar su voz no solo para sí mismo, sino también para el bien de los demás y para la gloria de Dios. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículos del 1 al 19, nos presenta una escena sorprendente. Una joven israelita, arrancada de su tierra y convertida en esclava, en casa del general sirio Naamán. Escuchemos un momento el relato. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso
y se marchó diciendo: Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Perdone el Señor a tu servidor, porque cuando mi señor entra en el templo de Rimón para postrarse en adoración, se apoya en mi brazo, de manera que tengo yo que postrarme en el templo de Rimón. Así que cuando me postro en el templo de Rimón, que el Señor perdone a tu servidor por ello. Y Eliseo le dijo: Vete en paz. Humanamente, aquella muchacha tenía todos los motivos para callar. Era extranjera, estaba en situación de debilidad, servía a personas que no compartían su fe. Sin embargo, precisamente en esa situación adversa se convierte en testigo. Ella habla, no impone, no discute, no predica con dureza, simplemente anuncia con confianza que en Israel hay un profeta del Señor capaz de curar. Su palabra humilde y valiente cambia la historia. Naamán escucha, acude al profeta Eliseo, obedece, es sanado y termina reconociendo al Dios verdadero. Esta escena nos enseña algo esencial. Dios actúa muchas veces a través de voces pequeñas, discretas, aparentemente insignificantes. El testimonio cristiano no depende del poder ni de la posición social, depende de la fidelidad y de la acción de Dios. A menudo pensamos que hablar de Dios corresponde únicamente a sacerdotes, teólogos o catequistas. Sin embargo, el Evangelio muestra que el anuncio de la fe pertenece a todo el pueblo de Dios. La joven esclava no tenía autoridad institucional, no había estudiado teología, pero tenía fe, y esa fe encontró palabras. El Concilio Vaticano II lo expresó claramente. Todos los bautizados participan de la misión profética de Cristo, es decir, todos estamos llamados a ser testigos. No se trata de dar grandes discursos, sino de hablar con naturalidad de lo que Dios significa en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El Nuevo Testamento nos ofrece otra figura luminosa, Timoteo. No creció en un ambiente plenamente creyente. Su padre no compartía la fe, pero su madre y su abuela le transmitieron la Escritura, la memoria de Dios, la esperanza de Israel. La fe llegó a él a través de la palabra sencilla de su familia. Más tarde,
el apóstol Pablo reconocerá en ese joven un colaborador valioso y lo asociará a la misión evangelizadora, tal como podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles y después también en las 2 cartas que el apóstol San Pablo le dirigirá. Timoteo no comenzó siendo predicador, primero fue oyente. La fe nace así, escuchando, acogiendo, dejándose formar. Este ejemplo nos recuerda que la transmisión de la fe ocurre sobre todo en la vida cotidiana, en el ámbito familiar, en conversaciones sencillas, en gestos repetidos con fidelidad. Hoy vivimos en un contexto cultural donde hablar de Dios parece, para algunos, algo incómodo o fuera de lugar. Se considera la fe como un asunto estrictamente privado. Sin embargo, el cristianismo nunca ha sido una fe muda. Desde Pentecostés, la Iglesia nace hablando, anunciando, proclamando. El silencio absoluto sobre Dios no es neutralidad, es empobrecimiento. El ser humano necesita escuchar palabras de sentido, de esperanza, de trascendencia. El testimonio creyente no es imposición, sino ofrecimiento. No obliga, propone, no invade, invita. Alabar a Dios no es repetir fórmulas vacías, es reconocer la verdad de nuestra existencia, que la vida es don, que no somos autosuficientes, que todo lo recibido supera nuestro mérito. La alabanza educa el corazón en la gratitud, nos libera de la autosuficiencia, nos sitúa en la verdad. Quien alaba reconoce que no es el centro del universo, y esa actitud transforma la manera de vivir. Jesús mismo defendió la alabanza espontánea de los pequeños cuando entró en Jerusalén. Frente a quienes querían imponer silencio, recordó que Dios puede suscitar alabanza incluso de los más sencillos. Si ellos callan, gritarán las piedras. Lucas 19:40. Esto revela una ley espiritual profunda. La fe no se transmite principalmente por discursos brillantes, sino por testimonios auténticos. Una palabra dicha con fe puede tocar más que una argumentación sofisticada. El testimonio cristiano exige humildad. No se trata de presentarse como quien sabe más que los demás, sino como quien comparte un bien recibido. Hablar de Dios no significa imponer convicciones, sino mostrar la alegría de creer, la paz que nace del Evangelio, la esperanza que sostiene la vida. La palabra creyente es creíble cuando nace de la coherencia. Ni la joven israelita ni Timoteo encontraron siempre acogida. El anuncio de la fe no garantiza éxito inmediato. El cristiano no habla de Dios para obtener aprobación, sino por fidelidad. El fruto no depende de nosotros, nuestra tarea es sembrar. A veces la palabra parece caer en tierra estéril, pero otras veces germina silenciosamente, incluso años después. El uso más profundo de nuestra palabra es triple: orar dirigiéndonos a Dios, dar gracias reconociendo sus dones, anunciar compartiendo con otros la esperanza recibida. Así la palabra humana se convierte en participación
en la palabra divina. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha dado la palabra como instrumento de comunión y de alabanza. No todos estamos llamados a predicar públicamente, pero todos estamos llamados a dar testimonio. Una conversación, una palabra de consuelo, una referencia a la fe vivida, una oración compartida. Ahí comienza la evangelización. Como la joven esclava, como Timoteo, como tantos creyentes anónimos a lo largo de la historia, también nosotros podemos usar nuestra voz para glorificar a Dios y abrir caminos de esperanza. Que nuestra palabra no sea vacía ni superficial, sino verdadera, agradecida y luminosa, y que al final de nuestra vida podamos decir con el salmista: mis labios proclamarán tu alabanza. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla para que te llegue la notificación de las novedades que voy publicando. También te invito a que visites el enlace que verás abajo. Es de mi página en la editorial Bubok, donde voy publicando mis libros de contenido cristiano para el crecimiento en la fe. Con la compra de estos libros apoyas mi proyecto evangelizador y catequético. Estos libros son una buena opción para regalar a tus familiares y amigos. Así colaboras en la difusión del Evangelio. Se pueden adquirir online a través de las páginas de Bubok de España, México, Colombia y Argentina. Muchas gracias y que Dios te bendiga.